Recording in Doctor Domínguez. progress. Sí, después va a entrar el doctor Domínguez. Bueno, entonces ya vamos a estar atentos a eso. Bueno, muy bien. Hasta luego. Gracias, chao Rodrigo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ay, bien. ¿Se me escucha o no se me escucha? Bien, ahí sí se escucha. Bueno, miren, les muestro para que vean que sí estoy. Ven mi cámara, la de esta compu, está rota, así que se me ve así medio metálica. Pero bueno, acá estoy. Voy a compartir pantalla para que veamos unas diapositivas respecto de un tema. Seguimos nosotros con la bolilla 5, ¿sí? Y hay un punto específico de la bolilla 5 que es el habeas corpus, que es el que vamos a ver ahora, ¿bien? Ustedes díganme si se ve la pantalla. A ver. Ahí están viendo la diapositiva. ¿Quién me quiere responder? A ver el chat. Sí, profe. Ay, bueno, gracias, gracias. Perfecto. Bien. Bien. Ahí la ven bien, ¿no es cierto? Bueno, como son 6 y 2 minutos, vamos a esperar 5 minutitos más, ¿sí? Para que se vayan incorporando el resto de los compañeros. Pero mientras tanto, si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí, o quieren hacer alguna pregunta sobre el tema, nosotros hasta acá fuimos estudiando la bolilla 5, que comenzamos con los derechos y garantías, la parte dogmática, generaciones de derechos. Bien. No sé si vimos la seguridad jurídica, el derecho a la jurisdicción, la garantía de los jueces naturales, el debido proceso. ¿Tienen alguna duda o algún inconveniente en los temas que hemos visto hasta ahora? ¿No? Ay, a ver el chat, ¿qué dice? ¿No puede subir al mundo? Yo creo, la semana pasada subí, me parece que 3 de seguridad jurídica, yo no sé si esos ya los vieron, o que alguien me confirme si es que están. Acá Evelyn me pregunta si los puedo subir, y me parece que todos los de derechos y garantías y seguridad jurídica ya los subí. Ah, ve, ahí está, ahí nos contesta que nos confirman que sí están. Bien, el que me falta subir es el de habeas corpus, que es el que vamos a ver ahora, ¿sí? Ese sería el único que me falta subir. Bien. Bueno, ¿no tienen dudas entonces hasta el presente? ¿Están claros todos los temas que venimos desarrollando? Bueno, parece que sí. Bien. A las y 10 en punto
Sí, profe, claro, todo bien. Bárbaro, entonces, ¿cuántos somos? 50. Bien. A las y 10 en punto empezamos, ¿sí? Ah, sí está subido el habeas corpus. Ah, bueno, buenísimo. Pensé que ese no lo había subido. Bueno, bárbaro, entonces están todos para quien había preguntado, están todas los power o las diapositivas subidas a la plataforma para que ustedes las puedan consultar sin inconvenientes, ¿sí? Bien, vamos charlando entonces hasta que se incorporen todos sus compañeros. Les hago una pregunta. Si pueden habilitar el micrófono, buenísimo, mejor. Así podemos charlar y a mí no se me complica la vida con la diapositiva, con el chat, con la pantalla. Les hago una pregunta. ¿Qué entienden o conocen, o si ya saben, a qué hacemos referencia con esto del habeas corpus? ¿Qué quiere decir habeas corpus? ¿O a qué se refiere? ¿Qué es lo que es? ¿Hemos escuchado nombrarlo? ¿Hemos escuchado algo sobre el tema, aunque sea este, someramente o a título de noticia? ¿Alguien me puede decir algo del habeas corpus? Al menos si lo escuchó nombrar alguna vez, o si saben de qué se trata, qué es lo que significa. No, profe, yo no sé. Profe, puede ser como un amparo por, o sea, algún acto ilegal o sea, que lo hace alguna autoridad a una persona, como un amparo o algo así. Sí, es como un amparo, perfecto. Es como un amparo. ¿Nayir es tu nombre? Sí, Nayira, sí, es como un amparo porque es una acción, es un procedimiento así rápido, es una acción, pero, y que viene a tutelar, digamos, ¿qué cosa? Eso es lo que yo no te entendí. o sea, como un acto ilegal producido por una autoridad Ujú. Un acto hacia una ilegal, persona. Puede ser algo así. perdón, un acto ilegal producido por una autoridad, hasta ahí vamos, y que lesiona qué cosa, o qué derecho, qué es lo que lesiona. Profe, lesiona la libertad corporal. Perfecto, lesiona la libertad corporal. ¿Quién es el que me está respondiendo que acá ya no lo veo? Domingo. Domingo. Bien Nayira, bien Domingo, ¿sí? Y acá también Ramón dice, es una garantía constitucional, recuerdo, y Pedro dice, recuerdo que era la protección que podemos solicitar ante una imputación. Bueno, sí es una garantía constitucional, vamos a afirmar esto, es una garantía constitucional que actualmente se encuentra en el artículo 43 de nuestra Constitución. Este artículo 43 fue incorporado en la Reforma Constitucional de 1994, ¿sí? Y en este artículo 43 están en forma explícita tres garantías constitucionales, que son el amparo, el habeas corpus y el habeas data. ¿Bien? Nosotros ahora vamos a hacer referencia a una de estas garantías, que es el habeas corpus, ¿sí? Esta garantía, digamos, del habeas corpus, es una acción que tiene por fin principal tutelar la libertad física, corporal o de locomoción de las personas. ¿Bien? Si nosotros vemos el artículo 43, ahí vamos a advertir que, por ejemplo, la acción de amparo, ¿sí? Es esta garantía que se utiliza para tutelar cualquier derecho de las personas que sea amenazado, restringido, violado, alterado con, la Constitución dice, con ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, ¿sí? Bien,
Y después tenemos a renglón seguido, o en otro párrafo, hay otra garantía, ¿sí? Que es la que se conoce con el nombre de habeas data, ¿sí? Y que tiene por finalidad proteger, ¿sí? La información referida o los datos referidos a las personas, ¿sí? En el caso de que estén erróneos o que atenten o que afecten a la intimidad de las personas o que estén adulterados, ¿sí? Se puede interponer esta acción para corregir los datos, pedir su reserva, pedir su anulación en los bancos de datos públicos o privados que contengan estos datos. Y luego tenemos en el último párrafo de este artículo 43, se hace referencia al habeas corpus, que tiene la finalidad específica de tutelar la libertad física, corporal o de locomoción de las personas, ¿sí? O sea que cuando el derecho lesionado, amenazado, restringido, dañado, por ejemplo, sea el derecho de propiedad, ¿sí? La acción a la que podemos recurrir será el amparo. Si el derecho que está amenazado, lesionado es el derecho a la salud, vamos a ir al amparo. Si es el derecho a la libre circulación, vamos a ir al amparo, ¿sí? O vamos a interponer una acción de amparo, ¿bien? Si lo que se está intentando proteger es datos referidos a las personas porque están erróneos, porque necesitan ser eliminados de un banco de datos, vamos a interponer el habeas data. Ahora, si el objetivo es, ¿sí?, resguardar la libertad física, corporal o de locomoción de las personas, la garantía apropiada es el habeas corpus, ¿sí? ¿Qué significa este término? O sea, ¿qué es lo que quiere decir habeas corpus? ¿Sí? Son dos palabras latinas, ¿sí? Que se traducen como habeas, que quiere decir tienes, eres dueño, tú tienes, ¿sí? Y corpus es el cuerpo, ¿sí? O sea que se refiere a eso, eres dueño de tu cuerpo, tú tienes tu cuerpo, ¿sí? Entonces, el objeto de la garantía es eso, el traer el cuerpo de la persona, o sea, traer la misma persona, ¿sí?, ante el juez, ante la presencia del juez. Bien. Esta garantía, ¿sí?, que tiende a proteger la libertad física de las personas, puede interponerse en distintos supuestos, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona es privada en forma ilegítima de su libertad, o en forma ilegal por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que teniendo competencia no existe causa para la detención o privación de la libertad, o en caso de que la libertad física o corporal de las personas se vea restringida o se vea amenazada, ¿sí? Sin que sea necesario de que se haya perdido la libertad, ¿sí? También procede la acción en los casos de amenaza a la libertad física o en los casos de restricciones al ejercicio de la libertad. Bien, ahí vamos a ir pasando para que no hable yo sola, sino también para que ustedes vayan viendo. Bien, ahí está lo que dijimos al principio, que a partir de la reforma de 1994, ¿sí?, se recepta en el texto constitucional la garantía del habeas corpus, ¿sí? Y la Constitución dice específicamente así: cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor, y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. ¿Sí? Ya vamos a analizar en forma específica qué es lo que dice el artículo 43. Bien,
Acá tenemos una definición, que es lo que ya nosotros hemos dicho, y la definición establece que el habeas corpus es la garantía que tutela la libertad física, corporal o de locomoción de las personas a través de un procedimiento sumario, ¿sí?, que se tramita en forma de juicio. ¿Bien? Cachi, vengan acá los dos. O sea que Cacho, esta garantía, ¿sí?, que se traduce como qué una calidad. acción, implica la iniciación de un procedimiento que tiene o se tramita como si fuera un juicio, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de este procedimiento sumario? El objeto de este procedimiento sumario es, el objeto de este procedimiento sumario es traer, digamos, la persona ante la presencia del juez, ¿sí? Y en eso consiste el auto de habeas corpus. El objeto del habeas corpus no es, de este proceso sumario, no es investigar, ¿sí?, si la persona que ha sido privada de su libertad lo fue en virtud de algún hecho ilícito o no, ¿sí? Sino la finalidad es que en aquellos casos en que la privación de la libertad fue sin causa o por alguna autoridad que no tenía competencia o por particulares o se está siendo amenazado o restringido en el ejercicio de su libertad, si la persona sea traída ante el juez, ¿sí?, ante el juez que va a resolver esta situación, que es el que va a averiguar cuáles fueron o cuál es la causa, ¿sí?, eh, eh, de esta privación de la libertad, pero no va a resolver sobre si es culpable o no de un determinado hecho. ¿Se entiende la diferencia? A ver. ¿Se entendió la diferencia o no? Bueno, creería que sí. Sí, profe. Bueno, ahí está. Gracias, Daniela. Gracias, Leonardo. Bien. Entonces, esto ya es todo lo que venimos diciendo. Vamos a los antecedentes, así, porque yo hago esto de guía y después me adelanto y voy por mi camino y la guía va por el otro. ¿Cuáles son los antecedentes? Porque yo lo que les dije recién es que nuestra Constitución receptó esta garantía con la reforma de 1994. ¿Bien? Esto no quiere decir que esta garantía o que la protección de la libertad física no tenía rango constitucional, ¿sí? Porque el antecedente de esto lo podemos ver en un artículo de la Constitución, que es el artículo 18, que es aquel que establece que en una de sus partes establece que nadie puede ser privado de su libertad sin orden escrita de autoridad competente. Bien, acá se los leo porque me lo transcribí ahí. Bien. Dice, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de sus jueces naturales, de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. ¿Sí? Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Entonces, en ese párrafo del artículo 18 de la Constitución, que establece que nadie puede ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente, es donde nosotros, ya incluso antes de la reforma de 1994, encontramos el fundamento del habeas corpus en nuestra Constitución, o sea, el fundamento constitucional de esta garantía procesal. Bien, la Constitución dice, nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente.
¿cuál es la autoridad competente que puede disponer el arresto o la privación de la libertad de una persona? Les pregunto. A ver el chat. El juez, perfecto, bien. El único, ¿sí?, que puede disponer la privación, la autoridad competente para disponer la privación de libertad de una persona es el juez, ¿sí? Y eso Profe, ¿sería cualquier juez de cualquier ámbito? no, no. El juez, ¿cuál es el juez que tiene competencia, que es competente para resolver sobre la libertad de las personas? No lo sé yo. No, está bien, ¿quién? A ver, que no veo quién está hablando. ¿Quién está hablando? Domingo. Domingo, ¿qué tal Domingo? A ver, por empezar, la autoridad competente es el juez. ¿Por qué el juez? Porque en base a los principios de la República, ¿sí?, nuestro Estado es republicano, ¿sí?, uno de los principios de un Estado republicano es la división de poderes, ¿sí?, o la división de funciones en distintos órganos. Bien, nosotros tenemos 3 órganos en el Estado, o 3 poderes, que tienen asignada una función específica que caracteriza a cada uno de esos poderes y que le ejercen en forma exclusiva a esa función, ¿sí? El poder ejecutivo es la función de administración, el poder legislativo, la función de legislar, obvio, y el Poder Judicial tiene a su cargo la administración de justicia, ¿sí? Entonces, únicamente son los jueces los que tienen competencia para resolver sobre la libertad de las personas, ¿bien? ¿Cuáles son los jueces? ¿En qué casos una persona puede ser privada de su libertad? ¿En qué causas o en qué casos? Solamente en los casos, las causas penales, ¿sí? Entonces, el juez competente, ¿sí?, para disponer la privación de la libertad es un juez que tiene competencia en materia penal, ¿bien? A través de, y cuando resuelve la privación de la libertad en forma definitiva, lo puede hacer de manera preventiva cuando se está investigando el hecho, o en forma definitiva cuando ya llega a una sentencia. ¿Sí? No sé si ahí resolví tu pregunta. Sí, profe, Domingo. gracias. Bien. Sí. Bueno. Y acá, a ver, ¿por qué veníamos? Porque la Constitución dice, nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. La autoridad competente está dentro de lo que es la administración de justicia, el Poder Judicial, ¿sí? Y sería en materia penal, ¿bien? O sea que en el artículo 18 es donde nosotros tenemos el primer fundamento de esta garantía del habeas corpus, ¿sí? También lo encontramos en la ley, en una ley antigua, que es la ley 48, en el artículo 20 de esa ley 48, y esta ley 48 fue derogada en 1984 por la ley 23.098, que es la que regula el habeas corpus. También en el 84 hay otro antecedente que hace referencia al habeas corpus, que es la ley 23.042, que habilita de manera excepcional el uso de esta garantía del habeas corpus para revisar aquellas sentencias de condena que fueron aplicadas por los tribunales militares a los civiles, ¿bien? Es como otro antecedente que se los menciona. Y después otro antecedente de la Constitución Nacional, o sea, que está previo a lo dispuesto en la Constitución Nacional, nuestra Constitución Provincial, o sea, la Constitución de Salta, en el artículo 88 ya prevé la garantía del habeas corpus
en forma anterior en el tiempo a la reforma del 94, que es cuando fue incorporado al texto de la Constitución Nacional. Bien. Veamos. Nosotros cuando comenzamos la charla sobre el habeas corpus, dijimos que es la garantía que tiene esta finalidad específica que tiende a proteger, ¿sí?, la libertad, específicamente la libertad de las personas, ¿sí? Y que para otros derechos existen otras garantías, como por ejemplo el amparo, ¿bien? Pero que el habeas corpus está, la finalidad principal es la libertad física, corporal o de locomoción de las personas, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando alguien ha sido privado directamente de su libertad, ¿sí? Pero también esta garantía puede ser utilizada cuando alguien haya sido amenazado, ¿sí?, en ese sentido, de que va a ser privado de su libertad, o cuando esta persona es sometida a seguimientos o vigilancias, ¿sí?, que también es una posibilidad o habilita esta vía del habeas corpus. En base a esto, nosotros, la doctrina clasifica, digamos, esta garantía del habeas corpus en cuatro clases, ¿sí?, que son el clásico, el preventivo, el correctivo y el restringido, ¿sí? Así es como se los denomina en la doctrina, ¿sí? El clásico es el clásico de reparación, que se llama, es cuando la acción se interpone cuando una persona ha sido privada de su libertad, ¿sí?, en forma efectiva, es decir, cuando una persona ha perdido su libertad física, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentra arrestada o detenida, obviamente sin orden escrita, sin orden de autoridad competente, ¿sí?, o siendo una autoridad competente sin causa legítima. ¿Bien? El habeas corpus preventivo se refiere a aquellos casos, o se puede interponer en aquellos casos en que, si bien la persona no ha sido privada de su libertad, sí está recibiendo, digamos, amenazas ciertas e inminentes que lo hacen pensar, digamos, en que efectivamente puede ser privado de su libertad. Entonces, esta acción se dirige o tiene la finalidad de hacer cesar esas amenazas. ¿Bien? El restringido, ¿sí?, es cuando es ese que yo les mencioné, que hace referencia a los supuestos en que una persona es sometida a, digamos, a seguimientos, a vigilancias, le impiden acceder a determinados lugares, por ejemplo, le impiden acceder a su domicilio, le impiden acceder a su lugar de trabajo, ¿sí? O sea, no lo llegan a privar de su libertad, ¿sí?, pero le impiden el libre desplazamiento, podríamos decir así, ¿sí? Entonces, la finalidad de esta acción es hacer cesar esas actividades que perturban, ¿sí?, la libre locomoción o el libre desplazamiento de las personas. ¿Bien? Y por último tenemos, que yo lo dejé al último, que ahí está en tercer lugar, el que se conoce o que la doctrina denomina como habeas corpus correctivo, ¿sí? ¿Cuándo se puede interponer esta clase o este tipo de habeas corpus? Este es usado en aquellos supuestos en los que se agravan las condiciones en las que una persona se encuentra legítimamente privada de su libertad. Bien, los hechos, por un ejemplo, sería que una persona, ¿sí?, que está cumpliendo, por ejemplo, una sentencia de condena,
supongamos un homicidio, para que hagamos un ejemplo concreto, es una sentencia firme, o sea que está en el establecimiento penitenciario, ¿sí? Está privado de su libertad en forma legítima, ¿sí? Porque está en cumplimiento de una sentencia, o sea, que la privación de su libertad ha sido dispuesta por un juez, en cumplimiento de un debido proceso penal, la persona accedió al derecho de defensa. ¿Se acuerdan del debido proceso que vimos en la clase pasada, no es cierto? ¿Sí? Se le dio el derecho de defensa, se aportó la prueba, bueno, finalmente el proceso culminó con el dictado de la sentencia que condena a esta persona como culpable del delito de homicidio. Entonces, y dispone, ¿sí?, que va a cumplir su pena en un establecimiento carcelario donde va a cumplir esta pena de privación de la libertad. Bien, entonces hasta aquí la persona se encuentra privada de su libertad en forma legítima, dispuesta por una autoridad competente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Puede suceder que a esta persona sí se le agraven las condiciones de la detención. Por ejemplo, puede ser que esta persona que está detenida, privada de su libertad, sí se le restrinjan los alimentos, ¿sí? No se le permita las visitas, ¿sí? O no se le permita la visita del ministro de su culto, o no se le permita asearse, por ejemplo, ¿sí? Son todas situaciones que agravan las condiciones de la detención. Entonces, en estos casos, también, ¿sí?, es viable la acción de habeas corpus para hacer cesar esta actuación, ¿sí?, que agravan las condiciones de la detención de esta persona. Domingo, veo que querés hacer una pregunta. No, no. Bueno, Es que quería saber, o sea, qué pasaba, porque siempre se previene que uno sea detenido, y en caso de que sea ya correctivo, ¿qué sería, digamos? O sea, ya lo explicó justo cuando yo iba a preguntar. Hacer bueno. cesar lo que llevaba, o sea, las causas que agravan el estado del preso sería. Claro, las situaciones que agravan el estado del preso, digamos. Si nosotros Claro. vemos la Constitución en el artículo 18, ¿sí?, hay una partecita, ¿no?, al final del artículo, yo se las leo acá textualmente, dice: las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, ¿sí? Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos, más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. ¿Bien? Lo podemos relacionar también, ¿sí?, a esta clase de habeas corpus con esa disposición constitucional. ¿Bien? ¿Sí? Por eso es que en el caso de que una persona, un preso, un condenado, ¿sí?, se le agraven las condiciones de la detención, en base a los ejemplos que yo te di, o puede haber otros peores, ¿sí?, la interposición del habeas corpus tiene como finalidad eso, ¿sí?, hacer cesar esas actividades que agravan las condiciones de su detención. ¿Bien? Claro, generalmente es el hacinamiento lo que lo lleva a anteponer ese recurso a los presos. Sí, sí, sí. Sí. Pero, o sea, yo veo que más que trasladarlos a otra instalación, según el delito que hayan cometido, le dan la libertad, ¿cómo se dice? Condicional o previsional. Sí, sí. Y lo que pasa es que, bueno, el sistema carcelario está en crisis, entonces no, digamos, como que este artículo de la Constitución, las cárceles serán sanas y limpias, ¿sí?, es como que no se está respetando en gran medida, ¿sí?, porque el sistema Claro. carcelario está en crisis, no,
los establecimientos carcelarios como que no están ya preparados para tanta población condenada o penada, digamos. ¿Sí? Bien, vamos avanzando. ¿Hasta acá vamos claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver qué dice el chat, el que está a cargo de... Bien. Bueno, seguimos. Yo como no sé bien cómo se agranda la pantalla de la diapositiva, pero ustedes la ven bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, la letra bastante grande como para verla, profe. Se ve bien. Bueno, bien, gracias. Profe, Ujú. Sí, tengo, tengo una consulta. sí. Un ejemplo del habeas corpus correctivo es, por ejemplo, las prisiones domiciliarias. ¿Se interpone el habeas corpus correctivo? A ver, ¿cuál es tu nombre? Que no veo quién es el que está hablando. Franco. Franco. A ver, Franco, dame, ¿cómo sería tu ejemplo? Porque la Por ejemplo, prisión domiciliaria, digamos, se otorga en determinadas circunstancias, en general para personas que son muy mayores de edad o que tienen determinados problemas de salud, y también tiene que ver con el tipo de delito cometido, ¿sí? sí. Principio. Entonces, a ver, repetime tu pregunta o el ejemplo, ¿cómo es la situación? La consulta es por lo que, bueno, decía el ejemplo, si a una persona que es privada de su libertad, pero con prisión domiciliaria, ¿se aplica el habeas corpus correctivo? ¿Se interpone ese habeas corpus? Sí, sí podría ser, o sea, pensando así en una situación amplia, suponiendo que tenga prisión domiciliaria, es como mejor estaría cualquier persona que fue condenada, pero en el supuesto caso en que Por sufra ejemplo, profe, un sí, ejemplo, por ejemplo, que esta persona que esté arrestada necesite justamente medicación o algún motivo que justamente se tenga que dar en lapsos de tiempo y con medicación justamente derivadas de un doctor, de un médico. sí. Y si no y vos decís que no le permiten la visita del médico o algo así, ¿a eso te referís? Y sí, básicamente, la verdad que dudo que se lo pueda hacer en la prisión, que esté justamente privada de la Claro, libertad y que claro. asista un médico. Sí sí se podría interponer, totalmente. Porque Y bueno, ahí no después, solo se le están agravando las condiciones de la detención, digamos, sino también se está lesionando otro derecho, que es el derecho a la salud. por supuesto. Y tengo otra consulta más. Estaba leyendo el habeas corpus restringido y ¿Sí? por los ejemplos que dice que es el seguimiento, vigilancia, no dejar entrar al trabajo, al estudio o a la casa. Ujú. Un ejemplo fuera de esto. Por ejemplo, a una persona, a X persona, que por problemas familiares que tenga la madre al hijo, no lo deje entrar a su casa por justamente problemas que tienen, ¿se aplica ese habeas corpus restringido? A ver, yo pensando en forma lógica, creo que no. Eh, no sé, si yo tuviera que asesorar, me parece que no iría el habeas corpus restringido. Para ese ejemplo, vos decís, la madre lo echó al chico y no lo deja pasar. Justamente por algún problema que hayan tenido, la madre lo saca al hijo de la casa, pero no tiene una justificación lógica ante la policía para que lo saquen. Entonces esta persona a la que la sacan puede aplicar, interponer justamente el habeas corpus restringido ante la ley. Sí, como interponer lo podría interponer, pero eh, no lo veo como viable, digamos. Acá
yo me imagino supuesto, no conozco un supuesto exacto, un ejemplo así concreto como para explicarte, pero se refiere a algo que después va a terminar en una privación de la libertad. No, en este ejemplo que vos me estás dando, me parece que ya es una cuestión, un conflicto de familia, ¿sí? Tal vez si se interpone, se convoca a la madre a una audiencia ahí cuando el juez dicte el auto de habeas corpus, y bueno, y si el chico tiene derecho a vivir ahí, para que lo dejen entrar, y bueno, y da la orden para que entre a la casa. Pero no me parece que sea la vía. Este, No la veo. por ejemplo, en ese caso, Sí, la policía comúnmente cuando van a los domicilios, ellos solicitan que se vayan por propia voluntad o que se vayan por la fuerza, que es colocándole las esposas y llevándolo acá a la ciudad judicial. claro, pero si una autoridad, por ejemplo la policía, la autoridad policial, detiene a una persona, ¿no es cierto? Y supongamos en este caso, en el ejemplo que vos estás dando, de que la madre no quiere que el chico entre, ¿no es cierto? Entonces llama a la policía, supongamos la policía se lo lleva, pero cuando la policía se lo lleva, inmediatamente lo tiene que poner a disposición, o lo tiene que comunicar en forma inmediata al juez, esta situación, ¿sí? Entonces ahí ya está interviniendo un juez, ¿sí? Y en ese caso el juez es el que va a disponer si lo dejan a la persona libre, digamos, y bueno, y ya investigará la situación de que por qué no lo dejen entrar a la casa. No sé si ahí te respondo. El tema es que cuando ya la policía se lleva a alguien detenido, sea cual sea, menor de edad, mayor de edad, y en forma inmediata tiene que comunicar la situación al juez. Porque ahí sí, la falta de comunicación o la falta de poner al detenido a disposición del juez, ¿sí? Eso sí habilita la interposición del habeas corpus. Claro, bueno, justamente le consultaba porque en este caso no había sido de esa forma, no hubo un juez de por medio, solamente fue la ¿Ah? policía, lo sacó, lo llevó Claro, acá. no. Cuando la policía lo lleva, le tiene que dar inmediata intervención al juez. Desde el momento en que alguien es privado de su libertad, digamos, hay que darle intervención al juez, para que el juez resuelva. Bien, bien, le agradezco. Bien, nosotros hemos mencionado, sí, que antes de la reforma constitucional, ya en 1984, sí, se dictó la ley 23.098, que es la ley que reguló en materia de habeas corpus, ¿sí? Esta ley, digamos, estableció unas determinadas pautas para la procedencia de esta acción de habeas corpus. En primer lugar, el acto denunciado como lesivo de la libertad física, corporal o de locomoción, ¿sí? Tenía que provenir, ¿sí?, de una autoridad pública, ¿sí? El acto o la omisión tenía que provenir de una autoridad pública, ¿sí? La ley no hacía referencia o no hace referencia a cuando el acto u omisión lesivo, ¿sí?, provengan de particulares, ¿sí? ¿En qué casos dispone la procedencia de la acción? ¿Sí? Tanto en los casos de limitación de la libertad física, que son los casos en que cuando una persona es privada de su libertad, en los casos de amenaza, y también prevé la interposición de la acción cuando hay agravamiento de las condiciones de la detención, que es lo que explicamos recién. Bien, ¿y quién puede interponer la acción? Bueno, la ley estableció en forma específica que puede ser el afectado o cualquiera en su favor, incluso de oficio. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si una persona está privada de su libertad,
¿quién la puede interponer? En primer lugar, el afectado. ¿Cuándo la podría interponer el afectado? Y bueno, podría ser, por ejemplo, para que podamos distinguir las distintas posibilidades, en el caso de amenazas. Entonces, cuando una persona está siendo amenazada o amedrentada en el ejercicio de su libertad, es decir, está siendo molestada, entonces en este caso la misma persona, digamos, podría interponerlo. Pero cuando la persona ya está privada de su libertad, difícilmente puede interponer la acción, ¿sí? Porque está privada de su libertad, es como que no podría tener acceso. Bien, entonces la puede interponer cualquiera en su nombre, aunque no tenga poder o representación específica para hacerlo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? E incluso, ¿sí?, la puede interponer el juez de oficio, ¿sí? Si un juez tiene conocimiento de la situación de que una persona se encuentra privada de su libertad, sin legitimación, el juez, digamos, es una excepción a este principio de que el juez no actúa de oficio. En este caso, el juez de oficio sí podría disponer, podría interponer la acción. ¿Bien? La ley también dispuso o reguló la posibilidad de interponer el habeas corpus aún durante la vigencia del estado de sitio. ¿Sí? ¿Vieron estado de sitio? ¿O alguien conoce algo del estado de sitio? Profe, creo que era una situación excepcional en la que se privaban más libertades. Perfecto, sí, bien, Domingo, bien. El estado de sitio está en el artículo 23 de la Constitución. Bien, por acá lo tengo. Acá está. Sí, y que hay una partecita, sí, al fin, bueno, que establece cuándo se puede declarar en estado de sitio, y establece específicamente que en el lugar donde se declara el estado de sitio van a quedar suspendidas las garantías constitucionales. Artículo 23. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sin perjuicio de ello, esto es una garantía constitucional, ¿sí? La ley establece que, que la acción de habeas corpus se puede interponer aún durante la vigencia del estado de sitio. Y en este caso, ¿qué sentido va a tener la acción de habeas corpus? ¿Sí? Digamos, el juez que va a intervenir en el habeas corpus, ¿qué propósito va a tener? ¿Sí? En primer lugar, puede controlar la legitimidad de la declaración del estado de sitio. Es decir, sí, para declarar el estado de sitio, sí, se declaró de acuerdo al procedimiento previsto por la Constitución, si fue declarado por las autoridades que la Constitución prevé, de acuerdo a las causas que motivaron la declaración del estado de sitio, ¿sí? Por eso dice que el juez podría controlar la legitimidad de la declaración, es decir, si el órgano competente para declarar el estado de sitio conforme a la causa fue el órgano que efectivamente lo declaró. Bien. También puede, digamos, comprobar o controlar si hay una relación entre la causa, ¿sí?, que originó la declaración del estado de sitio y la orden de privación de libertad de la persona. Bien. O sea, si hay una relación de causalidad entre una cosa y la otra, ¿sí? Y por último, lo que también puede hacer el juez del habeas corpus es comprobar si a esta persona, en el estado, en virtud de la declaración del estado de sitio, se le permitió ejercer el derecho de opción.
Bien, ¿qué es este derecho de opción? Volvemos al artículo 23. El artículo 23 dice al final, dice, en el lugar donde se declara el estado de sitio quedan suspensas las garantías constitucionales. Dice, durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará, en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación, si ellas no prefiriesen salir del territorio argentino, ¿sí? O sea que, bien, el habeas corpus puede interponerse, ¿sí?, durante la vigencia del estado de sitio, por ejemplo, en el caso de que el presidente hubiera dispuesto el arresto o traslado de personas de un lugar a otro del territorio, ¿sí? Entonces, el juez del habeas corpus, ¿qué es lo que va a ver? En primer lugar, va a ver si el estado de sitio estaba bien declarado, ¿sí? Es decir, si los órganos que declararon el estado de sitio eran los competentes para declararlo conforme a las causas que originaron esta declaración. Bien. Segundo, va a ver si esta orden de privación de la libertad o de detención, ¿sí?, tiene relación con las causas que motivaron el estado de sitio, ¿sí? Una cosa es privar de la libertad a las personas que intervinieron, supongamos, estamos haciendo un ejemplo, en los disturbios que ocasionaron la declaración del estado de sitio, ¿sí?, conforme a una de las causales, que puede ser la conmoción interior, ¿sí? Y otra cosa es detener a alguna persona y la causal sea el ataque exterior, digamos, no habría un nexo o una relación o una correlación entre una cosa y otra, ¿sí? ¿Se entendió eso, el ejemplo, o hago algo más claro? ¿Alguien dice algo? Damos por entendido. Y también el juez del habeas corpus, ¿qué es lo que puede ver? Puede comprobar, ¿sí?, si efectivamente a la persona se le posibilitó el ejercicio del derecho de opción. Es decir, esta última parte que prevé el artículo 23, ¿sí?, que es la posibilidad de que la persona, si no quiere ser arrestada o trasladada, le dan el derecho de salir del territorio argentino. Ese es el derecho de opción, ¿sí? En el caso en que se imposibilite el ejercicio del derecho de opción o se demore el ejercicio del derecho de opción, sí, también se podría interponer una acción de habeas corpus. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Bueno. Otra cuestión que prevé la ley es que la posibilidad de que los jueces puedan declarar la inconstitucionalidad de la norma, ¿sí?, en base a la cual se privó a alguien de la libertad, ¿sí? Posibilita que los jueces de oficio, en su caso, en el caso que se les somete a su decisión, puedan declarar la inconstitucionalidad de la norma en base a la cual alguien fue privado de su libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta norma contraría disposiciones constitucionales, ¿sí? No es razonable, no tiene fundamento, ¿sí? Si bien la autoridad que dispuso la privación de la libertad lo hizo en base a una ley, ¿sí?, a una norma, bien, esa norma es inconstitucional, bien, entonces el juez del habeas corpus puede declarar la inconstitucionalidad de la norma. Bien, ahí dice, auto de habeas corpus. ¿Qué es el auto de habeas corpus? ¿Sí? El auto de habeas corpus es la orden que dicta el juez, que tiene por finalidad requerir a la persona que es la autora de este acto lesivo de la libertad física, corporal o de locomoción de las personas,
requerir a la autora de este hecho, o presuntamente autora de este hecho lesivo, ¿sí? Para que presente a la persona, ¿sí? En el caso de que esté privada de su libertad, la presente ante el juez, ¿sí? Este auto de habeas corpus no tiene nada que ver con la sentencia, digamos, que se dicta al finalizar el proceso. Bien, el auto de habeas corpus es como el primer acto que tiene por finalidad que la persona sea presentada ante el juez. Bien. Y bueno, y esto es una cuestión procesal que dice que el recurso, en el caso de que se interponga un recurso, tiene efectos suspensivos, salvo cuando se resuelve sobre la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la resolución es que la persona permanezca libre y se interpone un recurso, ¿sí? Esto no va a afectar a que la persona permanezca en el ejercicio de su libertad. Y ahora, entonces, lo que nosotros vimos hasta aquí es cuál es la regulación que estableció para el habeas corpus la ley 23.098, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora entonces es qué es lo que establece la Constitución en el artículo 43 para el habeas corpus. Bien, hasta ahora lo que nosotros vimos cuál fue su regulación legal hasta que se dictó la Constitución, ¿sí? Igualmente esta ley sigue vigente, pero es como que la Constitución tiene una regulación un poco más amplia a lo que establece la ley. En cuanto a la legitimación, ¿sí? Nosotros vieron que en la diapositiva anterior, que si se acuerdan o si ustedes están siguiendo la diapositiva en la plataforma, ¿sí? Decía que que tenía legitimación para interponer la acción de habeas corpus el afectado, cualquiera en su nombre, o el juez incluso de oficio podía interponer esta acción de habeas corpus, ¿sí? Profe, Sí. yo tengo una pregunta respecto a eso, porque tengo una prima que estudia abogacía y que el otro día estaba viendo, le habían pasado una lista de cuánto costaba hacer cada trámite, y creo que para solicitar un habeas corpus, creo que eran como 74.000 pesos o algo por el estilo. Sí. Y es como que no se estaría de alguna manera privando incluso el derecho a reclamar si si es tan costoso presentar el recurso. Sí, ¿y qué es lo que sale 74.000 pesos? La presentación del recurso, ¿no es cierto? Sí, sí, Que hace un abogado, ¿sí? claro. Y se acuerdan que nosotros, no sé si vos estuviste domingo, pero la clase pasada, si mal no recuerdo, creo que fue la clase pasada, nosotros hablamos de algunas garantías, ¿sí? Constitucionales, y hablamos de una que se llama derecho a la jurisdicción o actualmente tutela judicial efectiva. ¿Alguien se acuerda de esto, del derecho a la jurisdicción? ¿O de la tutela judicial efectiva o el derecho de acceso a la justicia? ¿Alguien se acuerda? En las diapositivas que están en la plataforma sí está eso, pero yo sí recuerdo que lo hemos hablado en la clase pasada. Entonces mi pregunta es, si, a ver, acá hay algo en el chat, si alguien se acuerda. Sí, bien, Pedro, sí se acuerda. Y Pedro, ¿vos te animás a habilitar tu micrófono para que nos cuentes qué era lo que significaba el derecho a la jurisdicción o la tutela judicial efectiva? O si tenés tus apuntes y lo querés leer, o te acordás de algo.
Ay, Pedro me abandonó. A ver, ¿por qué no puedo prender? Ah, Daniela dice que no puede prender el micrófono, solo puede escribir. Sí me acuerdo. Pedro también solo puede escribir, sí me acuerdo. Bueno. ¿Y alguien puede, y de los que tienen micrófono, alguien puede prenderlo que se acuerde o nadie? Era para las personas, acá está, mira Domingo en el chat, era para las personas que tenían bajos recursos. ¿Sí? Hay una garantía, entonces nosotros, mira, para que combinemos, hay una garantía que es esta, es con la que comenzamos a hablar, con la garantía que comenzamos a hablar la clase pasada, que es el derecho a la jurisdicción o el derecho de acceder a la justicia o tutela judicial efectiva. ¿Sí? ¿Qué significa esta garantía? El de poder acceder a la justicia. Que frente a un conflicto, en el caso en el que estamos ahora, sería la necesidad de interponer una acción de habeas corpus, ¿sí? Vos me acabas de decir, cuando una persona quiere acceder a la justicia, o sea, va al juez a presentarle el conflicto, a reclamarle algo, no es que la persona va y le toca la puerta del despacho al juez para que la atienda, porque no funciona así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Va a un abogado que es el que va a representar sus derechos. Obviamente, si va a un abogado, como tu prima te contó o le pasaron, ¿qué es lo que te dice el abogado? Buenos días, mis honorarios son tantos, ¿no es cierto? Porque de eso vive, es su trabajo, ¿bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, para las personas que efectivamente no pueden acceder al pago de un abogado particular para la defensa de sus derechos, esas personas no es que quedan en estado de indefensión, ¿sí? Sino que el Estado debe proveer, ¿sí?, los mecanismos para posibilitar que todas las personas efectivamente alcancen o puedan alcanzar, ¿sí?, el acceder a la justicia para la resolución de sus conflictos, para la protección de sus derechos. Bien, entre esos mecanismos que tenemos, ¿sí?, que garantizan el acceso a la jurisdicción, tenemos, por ejemplo, que el Estado prevé a todos de los defensores oficiales, ¿sí?, que están dentro de la estructura del Ministerio Público y que son los que actúan en defensa de los derechos de aquellas personas de escasos recursos, ¿sí? Otro mecanismo que yo les dije es un procedimiento que se llama beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Para que yo no tenga que pagar sellados, ¿sí?, para iniciar un determinado juicio, siendo una persona de escasos recursos, entonces igualmente puedo acudir a la justicia. En el caso del ejemplo, Domingo, de su prima, esa persona que fue a consultar y le dijeron, no, mira, para interponer un habeas corpus hay que pagar 74.000 pesos, o 70.000, o 80.000, o lo que sea el precio, entonces esa persona o sus familiares, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen que ir al defensor oficial, ¿sí? Entonces el defensor oficial es el que interpondrá la acción, ¿sí?, que es el mecanismo que prevé el Estado para que todos tengan la posibilidad de acceder a la justicia en forma efectiva. Bien, no sé si ahí se respondió tu inquietud. Sí, profe. O sea, igualmente pienso que no todos saben eso. Y generalmente cuando van al abogado y le dicen, bueno, sale 74.000, la familia busca un préstamo, sacan créditos, se endeudan muchísimo y terminan pagando lo que dice el abogado. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es la falta de información, la falta de educación, ¿sí? Por eso todos los que tenemos la posibilidad de estudiar, ¿sí?, tenemos que hacer en todos los ámbitos así como un poco de docencia, ¿sí?, de ir y contar lo que leemos, lo que aprendemos, lo que podemos saber. Hay gente que no tiene la posibilidad, entonces lo que tenemos, tenemos que saber esto, ¿sí?, y comentarlo. De repente, si sabemos que una familia está en esta situación, bueno, ir y decir, no, mirá, si no podés pagar,
anda a la Defensoría Oficial, ahí va a haber alguien que te asesore, que no te cobra, que es un trámite gratuito. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, el artículo 43, digamos, también mantiene, como establecida la ley, la posibilidad de interponer el habeas corpus aún durante la vigencia del estado de sitio, o sea que en este aspecto no ha variado. ¿Bien? No ha variado a lo que establecía el texto de la ley. Una cuestión que sí es importante para que tengamos en cuenta es que la ley, la 23.098, prevé la interposición del habeas corpus cuando el acto mediante el cual se afecta o priva de la libertad de una persona sea un acto que provenga de una autoridad pública, ¿sí? En cambio, digamos, el texto constitucional ha sido bastante más amplio en este aspecto y se prevé la interposición del habeas corpus tanto cuando el acto o lesión, ¿sí?, provenga de autoridades públicas, ¿sí?, o de particulares. Ahí yo voy a hacer un paréntesis. Esta frase que dice Pedro, dice el conocimiento es poder, eso lo tienen que repetir hasta el cansancio todos nosotros, y a nuestros hijos, ustedes, la mayoría creo que no debe tener hijos, ¿sí? Porque es importante, ¿sí? Lo único que a nosotros nos da poder es el conocer, ¿sí? Y el conocer es en base a lo que podemos estudiar, a lo que podemos leer, a lo que podemos aprender. Y eso no solo que nos da poder, sino que nos hace libres. Así que eso es fundamental. Muy bien, Pedro. Está muy bien. Bueno, vamos con lo nuestro. Bueno, volvamos. Marcaba la diferencia en cuanto a la posibilidad de interponer el habeas corpus, no solo cuando el acto lesivo provenga de la autoridad pública, como es el caso que regula la ley 23.098, sino que también, sí, en base a lo que dispone nuestra Constitución, se establece la posibilidad de interponer el habeas corpus cuando la lesión provenga de particulares. Si ustedes leen, o si pueden tener la Constitución en la mano, ¿sí?, en el artículo 43, para que entiendan por qué está así, dice, comienza el 43, esta primera parte, los que pueden síganlo en su Constitución, dice, toda persona puede, comienza hablando, el artículo 43 comienza hablando del amparo, ¿no? Dice, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Dice, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, ¿sí?, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley, ¿sí? Entonces dice, toda persona puede interponer, ¿sí?, esta acción contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, ¿sí? Y sigue. Y en el párrafo que se refiere al habeas corpus dice, cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuere la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en las condiciones de la detención o desaparición forzada, la acción podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá aún durante la vigencia del estado de sitio, ¿sí? Es decir que usamos el primer párrafo, ¿sí?, del artículo 43, y por eso podemos afirmar que si bien la ley no lo previó, la Constitución sí prevé, sí, que puede ser interpuesto cuando los actos lesivos de la libertad física, corporal o de locomoción provengan no solo de autoridades públicas, sino también de particulares. ¿Se entendió? ¿Sí? El proceso
en el que se tramita esta acción de habeas corpus es un proceso sumario. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso rápido, de plazos breves, ¿sí? De plazos cortos, que quiere decir que va a tener una resolución inmediata. Bien. Y por último, esta cláusula constitucional tiene el carácter de operativa. ¿Qué quiere decir que sea operativa? Quiere decir que no necesita una reglamentación para poder invocarla, ¿sí? Para la defensa de nuestra libertad física, corporal o de locomoción, en el caso en que la misma haya sido alterada o amenazada, restringida o violada. ¿Bien? Profe, Sí, proceso sumario sería igual que expedito. sí, hace referencia a eso, a que tiene que ser rápido. ¿Sí? A eso hace referencia con el proceso sumario. Implica que es una duración breve, ¿sí? Que va a tener una resolución rápida. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Sí. Esto es lo que sería el tema de habeas corpus y la ley. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Lo que es la garantía del habeas corpus, ¿sí? Que es una acción que da inicio a un proceso, y vimos lo que establece la regulación legal y lo que establece la Constitución Nacional. Bien, hicimos como una comparación entre ambas, porque el programa les pide así: habeas corpus clase, y les pide la ley 23.098. Bien, ¿está claro hasta ahí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? A ver qué hay en el chat. ¿Está claro? Profe, hablando sobre el tema del habeas data, también se puede ir a recurrir a la tutela para poder ser asesorado, sí. En cualquier caso, digamos, en que una persona necesite acudir a la justicia, ¿sí? Para garantizar efectivamente la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a acceder al órgano judicial, ¿sí? En procura de justicia, digamos, el Estado tiene que proveer los medios para que cualquier persona tenga al alcance de esto, ¿sí? Y entre esos medios están los defensores oficiales, o sea que puede ser para cualquier situación, ¿sí? En el caso de personas de escasos recursos, podrían hacerlo para ir y buscar un asesoramiento. Bien. Ahí, no sé si ahí te respondí, Daniela. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora déjenme que vamos a buscar la otra diapositiva para terminar con esta primera parte, ya que tengo tiempo, ¿sí? Porque veo que el doctor Domínguez todavía no se sumó. ¿O alguien lo ve al doctor Domínguez? No, ¿no? No. Bueno, entonces vamos a ver cómo hago esto. Dejo de compartir pantalla. Así. Acá. Sí. Profe, pero ¿qué pasaría si en la ciudad no haya tutela judicial? Se llama, a ver, el derecho a la jurisdicción o tutela judicial efectiva. Yo no sé por qué ponen esta palabra tutela judicial. Pedro, vos decís, y creo que Daniela también hablan de tutela judicial exponencial. ¿Qué quiere decir eso de exponencial? Bueno, fue que escucharon mal, perfecto. Bien, no,
tutela judicial efectiva en todos los lugares donde hay digamos, donde hay juzgados, donde hay órganos judiciales, ¿sí? Tiene que existir esta posibilidad, ¿sí? Por eso hablamos de tutela judicial efectiva, o sea, tiene que existir esa posibilidad. Bien, o sea, el Estado tiene que crear esa situación, porque si no, le estamos privando de esa garantía de acceder a la justicia, que es fundamental, básicamente. O sea, si las personas, nosotros ya, bueno, no sé si lo dije acá o en otra clase, no pueden hacer justicia por mano propia, ¿sí? Tienen que dirigirse al órgano judicial, que es el responsable, digamos, de resolver el conflicto entre particulares. Nadie puede hacer justicia por manos propias, ¿bien? Entonces, si no existiría esta posibilidad, ¿sí? En realidad el Estado está incumpliendo un deber constitucional o una obligación constitucional. O sea, constitucional en el sentido de que la Constitución dispone eso, ¿sí? Todas las personas tienen que poder acceder a la justicia para resolver sus conflictos, ¿sí? Y es el Estado el encargado de administrar justicia, y que todos tengan la posibilidad de acceder, ¿sí? No, la administración digamos, el sistema de los defensores oficiales o la justicia gratuita, ¿sí? Efectivamente es para aquellas personas de escasos recursos o que no pueden afrontar determinados tipos de juicios, ¿sí? Por ejemplo, ese procedimiento que yo les contaba del beneficio de litigar sin gasto, bien, supongamos, a ver, hago un ejemplo, tal vez no sea el más feliz de los ejemplos, pero digamos, si una persona es una persona de recursos normales, tiene su trabajo y todo lo demás, pero por un accidente de tránsito quedó, bueno, le amputaron alguna de sus extremidades, no puede volver a trabajar, pero, digamos, su condición social no es que era una persona de escasos recursos, sino que tiene su casa medianamente buena, tiene su vehículo medianamente normal, ¿sí? O sea que no está realmente como imposibilitada de pagar un abogado, ¿sí? Veamos esta situación. O sea, pagar un abogado podría pagarlo, ¿sí? Podría ir, pagar la consulta, incluso podría pagar estos 50.000 pesos, ¿sí? Pero el juicio que va a hacer de daños y perjuicios por este accidente de tránsito, de indemnización de daños y perjuicios, implica que va a demandar, supongamos, por 10 millones de pesos, ¿sí? De reparación de daños y perjuicios por este accidente de tránsito, porque perdió una de sus extremidades, porque no puede volver a trabajar, porque reclama daño moral, ¿bien? Entonces, cuando va a querer pagar este sellado de la demanda, ¿sí? La verdad que el monto, ¿sí? O cuando va a querer trabar embargo para asegurarse de que el demandado va a cumplir, el monto que tiene que pagar en sellado es alto y no lo puede soportar, porque el monto del sellado está relacionado con la cuantía del reclamo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, existe un procedimiento que yo también les hice referencia, que se llama el beneficio de justicia gratuita, ¿sí? Es un procedimiento que con el cual se tiende a demostrar que esa persona, si bien no es pobre o de escasos recursos, no puede asumir la cuantía, ¿sí? de ese sellado. Entonces, ¿sí? Se le autoriza a seguir adelante con los trámites y se llama hasta que mejore fortuna. En tu caso, llegado el cumplimiento, llegado el momento de que la sentencia se le haga lugar, bueno, cuando cobre esa indemnización podrá pagar en ese momento los sellados que estaba adeudando, ¿sí?
pero no se le imposibilita el seguir adelante con su juicio o con su reclamo. No sé si ahí con este otro ejemplo también se entendió, ¿sí? Porque tenemos las personas que son totalmente de escasos recursos, que no tienen para pagar ni el abogado, entonces van directo a la Defensoría Oficial, pero hay otras situaciones que aún pudiendo pagar abogados, ¿no es cierto? O sea, que puedo acceder, no puedo pagar los sellados para avanzar con el trámite procesal, ¿sí? Entonces, existe este otro mecanismo que también soluciona esa suerte de imposibilidad. ¿Ahí se entendió, Pedro, Daniela? ¿Sí? Entonces se podría decir que la tutoría o tutela judicial efectiva sería como un consultorio jurídico público. Tutela judicial efectiva. ¿Sí? Como un, claro, digamos, como que la defensoría oficial funciona como un consultorio, no es los defensores me van a matar si me escuchan, pero bueno, funcionan como abogados gratuitos que pone el Estado, ¿sí? Para las personas de escasos recursos. Hablando de esto del conocimiento que nos da poder y nos da libertad, les informo que en el Colegio de Abogados, ¿sí? Existe un consultorio jurídico gratuito donde las personas, ¿sí? Pueden ir y hacer sus consultas en forma gratuita y que van a ser asesorados por un abogado de la matrícula que voluntariamente, ¿sí? Ofrece sus servicios ahí en forma gratuita, ¿sí? En el Colegio de Abogados funciona un consultorio jurídico gratuito. Y otro consultorio que es gratuito, ¿sí? Es el que tiene la Universidad Católica de Salta, ¿sí? Para la carrera de abogacía, los chicos de cuarto año, ¿sí? Cuarto y quinto año, tienen que hacer práctica judicial y entonces ahí los profesores son los que firman los escritos y dirigen estas prácticas y son los alumnos, ¿sí? los que van haciendo el asesoramiento, obviamente dirigidos con un profesor, ¿sí? Entonces ahí también tienen otro lugar para recurrir, ¿sí? El Colegio de Abogados, ¿sí? El Ministerio Público o el consultorio que tienen en la universidad para las prácticas profesionales. ¿Bien? Y Daniela, sí, hay gente que no lo sabe, pero por ejemplo el del Colegio de Abogados funciona muy bien. Y el Colegio de Abogados está ahí en la calle General Güemes, antes de llegar a la avenida Sarmiento, sobre mano derecha. Sí, ustedes van, pueden preguntar el consultorio jurídico gratuito y en qué horario funciona. Yo eso la verdad que ese dato no lo sé, pero llaman por teléfono y preguntan, o algún día que estén de paso preguntan. Seguramente a la mañana hay gente, y bueno, y ahí los pueden asesorar sobre cualquier duda que tengan, antes de llegar a la Sarmiento, ¿sí? Así como corre la calle Güemes, antes de llegar a la Sarmiento, sobre mano derecha. ¿Bien? Antes de Avenida Sarmiento. Bueno, vamos a ver si... Bueno, hasta acá entonces. Vimos habeas corpus, repasamos la tutela judicial efectiva o derecho a la jurisdicción. Así me gusta que pregunten y se saquen las dudas, porque si no, nos quedamos ahí con la duda y después eso es como que se hace una bola de nieve, ¿no? Se va agrandando, no entendí una cosa y después ya lo que sigue tampoco lo entiendo porque no lo puedo relacionar. Entonces está bueno que nos saquemos todas las dudas y vamos aclarando el panorama, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a que lo que vamos aprendiendo se nos grabe con mayor facilidad. Bueno, entonces, ¿hasta acá estamos o quieren hacer alguna pregunta? Ya que surgieron algunas dudas y cuestiones, ¿quieren hacer alguna pregunta de los temas ya vistos hasta ahora? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a ver si puedo compartir pantalla. ¿Sí? Y ustedes me cantan si he llegado a compartir o no.
Esta también esta ya está subida a la plataforma. ¿Ven? Sí se ve, profe. ¿Sí se ve? Voy a prender la luz porque ya me estaba quedando oscura. Bueno. Si quieren hacemos este tema, yo voy a saltear algunos puntos como que son muy detallistas, digamos. Les doy un panorama general y ya vamos 1 hora y media, así que si me prestan atención un ratito más, los libero antes de las 2 horas, ¿sí? Bueno, yo quería, como tenía miedo que el profesor ingrese al aula y no quería dejar de dar habeas corpus y no lo quería cortar al tema de habeas corpus, por eso empecé con habeas corpus, que es el último puntito de ese párrafo, de este primer párrafo de la bolilla 5, ¿sí? Porque me interesaba darlo de una sola vez y no cortarlo, ¿bien? Por eso ahora retomamos, como para seguir el orden con el que veníamos hablando de seguridad jurídica, vamos a ver algunos puntitos que nos quedaban pendientes, ¿bien? Uno de esos puntos que hacen a la seguridad jurídica, que son una de las garantías que tiene la Constitución, que nos resguardan, es la que se conoce con el nombre de ley y juicio previo en materia penal. Bien, ya hemos leído varias veces el artículo 18, con lo cual ustedes verán la importancia que tiene, que no lo podemos dejar de lado, que tarde o temprano lo terminamos aprendiendo, ¿sí? Y dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Sí? Y esto tiene bastante que ver con lo que habíamos hecho referencia del debido proceso en la clase pasada, ¿sí? Si bien esta garantía está en la Constitución, así como está plasmada, se trata de una garantía que está reservada exclusivamente al proceso, está reservada al proceso penal, el hecho de que exista un juicio previo, un debido proceso, para llegar a una sentencia, se extiende a todas las materias, ¿sí? Bueno, dice, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en una ley que sea anterior al hecho que va a ser sometido a proceso, ¿sí? O sea que, antes que nada, o primero que nada, debe existir una ley, ¿sí? Una ley que es una ley que va a determinar que tal o cual hecho es considerado como un delito, ¿sí? Esta ley tiene que ser una ley dictada por el Congreso, ¿sí? Solamente es competencia del órgano Congreso el legislar en materia penal. Bien, como les dije, así como está expresado en la Constitución, ¿sí? Esta garantía hace referencia en estos términos exclusivamente al proceso penal. Bien, y establece aparte la prohibición de retroactividad de la ley penal. Bien, por eso establece que debe haber una ley, ¿sí? Antes, o sea, dictada con anterioridad a ese hecho que va a ser juzgado o sometido a un proceso, ¿sí? Bueno, esta ley tiene que ser una ley del Congreso. Solo el Congreso puede legislar en materia penal. Y eso surge de lo establecido en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, ¿sí? Las provincias no pueden legislar en materia penal
porque la competencia para dictar los códigos de fondo fue una competencia que ha sido delegada al Estado federal. Bien, entonces las provincias no pueden legislar en materia penal, ¿sí? El Poder Ejecutivo tampoco puede legislar en materia penal, ¿sí? Las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, por ejemplo, las atribuciones de carácter legislativo que tiene el Poder Ejecutivo cuando dicta decretos de necesidad y urgencia, específicamente el artículo 99, el artículo 99, inciso tercero, establece que no puede ser, los decretos de necesidad y urgencia no pueden tener como objeto materia penal, ¿sí? Después lo leen, así yo no me demoro, ¿sí? Esperen a ver. Acá, en esa parte del 99, inciso 3, dice que siempre que no se trate de normas que regulen materia penal, ¿bien? Y cuando el Congreso delega facultades en el Poder Ejecutivo para, en materia legislativa, ¿sí? En esta delegación de facultades tampoco puede ser sobre cuestiones penales. Bien, entonces el único, si esa ley de la que estamos hablando, que tiene que ser anterior al hecho del proceso, o sea, previa al hecho que va a ser sometido al proceso, ¿sí? Esta ley tiene que ser dictada por el Congreso, ¿sí? Esta ley tiene que, en primer lugar, describir el tipo delictivo. ¿Qué es esto? Tiene que decir qué hecho y cómo es el hecho que se considera que es un delito, ¿sí? Y además, no solo tiene que describir el tipo delictivo, sino que además tiene que establecer la sanción o la pena, ¿bien? Para que sea una ley completa, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ahí está, bueno, acá en la diapositiva que sigue está justo lo que les venía diciendo, una ley dictada por el Congreso. Esos son los artículos a los que yo les hice referencia, el 75, inciso 12, el 126 es el que hace referencia a esto de que les mencioné de que las provincias no pueden legislar sobre cuestiones de fondo, porque esa competencia fue delegada a la Nación. El 99, inciso 3, es el que habla de los decretos de necesidad y urgencia. El artículo 76 es el de la delegación legislativa, y ahí me olvidé, el artículo 40, que hace referencia a la consulta popular. ¿Sí? Esta ley, sí, aparte de describir el tipo delictivo y establecer la sanción, sí, tiene que ser previa al hecho que da origen al proceso. Es decir, que tiene que ser anterior, ¿sí? Este hecho que da origen al proceso es la conducta humana, ¿sí? Que si coincide con el tipo penal es lo que se somete a un proceso judicial, ¿sí? ¿Y por qué decimos que tiene que ser anterior? Porque si no, se estaría atentando contra la seguridad jurídica. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos por principio, digamos, una libertad o una capacidad amplia, es decir, que podemos hacer todo aquello, ¿sí?, que no esté prohibido en forma expresa, ¿sí? Todo lo que no está prohibido está permitido, ¿bien? Entonces, si de repente mi conducta, yo ejerzo mi conducta, determinados hechos, determinados comportamientos con libertad porque no hay nada que me lo prohíbe, ¿sí? No puede dictarse mañana
una ley que diga que todo aquello que yo hice hoy, ¿sí?, es considerado un delito. A ver, por ejemplo, supongamos que a ver, un ejemplo que sea práctico. Supongamos salir a la calle con una remera roja. Ahí está, más claro, échale agua. Salir a la calle con una remera roja. Yo me pongo una remera roja hoy y salgo a la calle, me pongo una remera roja mañana y salgo a la calle. ¿Sí? Eso está perfecto, no es delito. Ahora resulta que el lunes sale una ley que dice que todos los que se pongan remera roja o todos los que salgan a la calle con remera roja, ¿sí?, cometen el delito de mal gusto, digamos así, y tienen una pena o sanción de 1 año de prisión. ¿Sí? Esa ley va a ser aplicable para todos aquellos que a partir del martes salgan a la calle con remera roja. No me van a venir a juzgar a mí por ese hecho, ¿sí? Porque cuando yo me ponía remera roja y salía, ese hecho no era considerado como un delito. ¿Ahí está claro? Profe, ¿no era que se aplicaba 10 días después de la publicación en el boletín oficial? Sí, se aplica 8 días después de su publicación en el boletín oficial. Tiene Ah, validez gracias. al 8º día de su publicación en el boletín oficial. Sí, como es un ejemplo, yo para hacerlo más práctico, pero sí, todas las leyes tienen validez a partir del 8º día de su publicación en el boletín oficial o de la fecha que se determina en la misma ley. ¿Sí? Pero siempre es posterior a los 8 si no días. siempre es posterior al dictado, obviamente, ¿sí? No puede disponer su aplicación retroactiva si afecta a derechos adquiridos por las personas. ¿Sí? En ese caso, no puede disponer su aplicación retroactiva porque en ese caso está violando los derechos adquiridos y está afectando en ese sentido el derecho de propiedad, que es considerado inviolable en los términos de la Constitución. El derecho de propiedad amplio, ¿no? De todo lo que yo puedo poseer, o sea, no solo bienes o cosas, ¿sí?, sino todo lo que yo puedo poseer. ¿Se entiende, Domingo? ¿Fui clara Sí, o profe. enredé más la cancha? No, sí, sí entendí. Enredé más Yo la no son cancha mis porque compañeros. están ya con un pie en la cancha y en la picada que en la diapositiva. Vamos. Digamos, bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tiene que haber una ley previa que describa que tal o cual conducta humana es considerada como un delito, ¿sí? Otra cuestión que tiene que haber es, esto vamos a pasar porque es mucho, si no, no vamos a terminar, ¿sí? Es que el juicio tiene que haber un juicio previo. Acá estábamos lo de la ley previa, ¿sí? En cuanto a la ley previa, en materia penal, ¿sí?, sí se permite o sí es viable la retroactividad de la ley penal más benigna, ¿sí? Quiere decir que si una persona, al momento de cometer un delito, ¿sí?, supongamos, se establecía una pena o una sanción de 8 a 20 años de prisión, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la ley vigente a ese momento? Era la ley que establecía 8 a 25 años, pero si después sale una ley que es más benigna, que establece que la pena es de 8 a 15 años, bueno, en el caso, o en materia penal, sí es viable la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna. ¿Se entiende eso? A ver. Sí, sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, otra cosa que tiene que ser previa a la condena es el juicio, o sea, tiene que haber un juicio antes, ¿sí?, de que llegue la condena, ¿sí?
En este juicio se deben cumplir todas las etapas fundamentales del debido proceso legal, que es lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Y en el caso penal es la acusación, la defensa, la prueba y la sentencia, ¿sí? Y la sentencia esta tiene que estar fundada en la ley anterior al hecho, o sea, a la conducta humana que es considerada como delito y que dio origen a ese proceso, ¿sí? Hasta el dictado de la sentencia, toda persona se presume que es inocente. Hay una presunción de inocencia. ¿Bien? Y la sentencia tiene que estar fundada entonces en esa ley penal que es más benigna. ¿Bien? Otros principios que acá también se respetan del debido proceso son los mismos que dijimos la clase pasada, que es que sea un proceso bueno, que respete los tiempos, digamos que sea razonablemente corto, que haya contradicción, que respete el derecho de defensa, que se evalúe la prueba, ¿sí? Todo lo que hace la duración razonable del proceso, ¿sí? Todo lo que hace que se pueda concluir en que existió un debido proceso. ¿Bien? ¿Qué más de esto? Bueno, ahí está el juicio previo a la condena, el debido proceso, acusación, defensa, prueba, sentencia, la presunción de inocencia, ¿sí? Y bueno, lo que establece esto como una nota informativa, lo que establece nuestra Constitución provincial en el artículo 20, ¿sí? Dice la responsabilidad penal es personal, nadie es considerado culpable, hasta acá el principio de la presunción de inocencia está más claro que en la Constitución Nacional, nadie es considerado culpable hasta la sentencia definitiva, ni puede ser penado o sancionado por acciones o omisiones que al momento de producirse no constituyan delito, falta o contravención, por ejemplo, el usar la remera roja. ¿Sí? Todos tienen derecho a ser juzgados por juez previamente competente, ¿sí? Eso es lo que hacíamos referencia al principio a la garantía del juez natural la clase pasada. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o tribunales especiales, sea cual fuere la denominación que se les dé, ¿sí? Nadie será acusado o juzgado 2 veces por el mismo delito, falta o contravención, ¿sí? La ley penal más benigna se aplica retroactivamente. Ninguna norma puede agravar la situación del imputado, procesado o condenado. ¿Sí? La Constitución provincial es bastante más ilustrativa en el tema. La duda, ¿sí?, actúa en favor del imputado. En causa criminal, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, sus ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos, afines hasta el 2º grado, tutores, pupilos o personas de ostensible trato familiar. ¿Bien? Bien. Listo. Así no me retan. A ver qué dice acá. A ver. Sí. Esperen que lee el chat. Ya los largo, no se desesperen. Entonces, a las 8 comienza el partido. Sí, ya los largo. Y tienen que preparar la picada en caso de que el tapabocas... dice el uso del tapabocas. En ese caso, el tapabocas sigue siendo un decreto. Hay gente que ya los usa y otros no. Eso tiene que ver con un tema de conciencia, responsabilidad y empatía. Entonces terminamos. Bueno, no, el tema del tapabocas es una disposición
que tiene que ver más bien con el tema de las facultades para establecer para reglamentar el ejercicio de los derechos, y en este caso en una situación de emergencia. ¿Cuál es la emergencia? La emergencia sanitaria, ¿sí? Si quieren después lo ampliamos, porque los varones que están ya con un pie en la cancha me van a matar. Y la bolilla 5, esta es la última pregunta que les respondo, no termina acá la 5. Hasta ahora vimos el primer párrafo de la 5. O sea que en la próxima clase vamos a ver el segundo párrafo, que es libertad, igualdad, libertad, igualdad y discriminación. ¿Sí? Bien, bueno, gracias a todos por su atención. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Ahí estoy leyendo, a ver. Bien. Bueno. Bueno, entonces, bueno, listo. Si tienen alguna duda o pregunta, entonces la guardan, porque ya veo que están desesperados por terminar. La verdad que hablamos bastante, 1 hora 50 de corrido, aguantaron mucho ustedes, les agradezco, y bueno, que tengan un buen fin de largo, que descansen o que estudien, ¿sí? La próxima semana, el 22, tenemos examen, los que se vayan a presentar, aprovechen las clases, revisen los apuntes, vean lo que hay en la plataforma, ¿sí? Y bueno, nos vemos la próxima clase. Buenas noches a todos, buen descanso y buen fin de largo para todos. Chao, profe, nos vemos. Chau, Espera, chau. Chao, profe. espere. ¿Cómo es el examen del 22? Todavía no sabemos si es presencial o virtual, eso no lo sabemos, pero si es virtual es con la misma modalidad, rinden primero por la plataforma, si, Ujú. si tienen un puntaje de 60% o más, pasan a un examen oral que es, digamos, de preguntas libres, son 3 o 4 preguntas, digamos no más, por eso si no saben la primera o la segunda ya directamente no se sigue con el examen, ¿bien? Bien. Así que si es virtual es bajo esa modalidad, y si es presencial y son muchos es escrito, Bueno, profe. en el aula que nos asignen, ¿sí? Bueno, ¿algo más? No, nada más. De mi Bueno. parte. Y si seguías haciendo preguntas te van a matar a tus compañeros. Sí. Bueno, buen fin de semana para todos. Bueno, y vamos a Argentina. Espero que nos vaya bien. Y bueno, y si nosotros estudiamos y conocemos, nos va a ir mucho mejor. ¿Sí? Buen fin de para todos. Suerte en el examen final los que vayan a rendir y si es que los vemos. Las clases grabadas están en YouTube, en los enlaces que quedan ahí cuando yo les paso. Si no, ya reviso ese tema. Octubre es la fecha del examen, 22. No, parcial, si nosotros seguimos con el sistema virtual, parcial no tomamos. Es solo examen final. ¿Sí? Usted estaba hablando del final de derecho, que se rinde el 22. Exactamente, sí. Yo creía que era un parcial. No, es el examen final, es la mesa del examen final. Claro. ¿Sí? Bien. Bueno, profe, gracias. Nos vemos. Bueno, gracias a ustedes por aguantar tanto tiempo.